Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes donde intentaré de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. Si la Biblia dice que hay que respetar a las autoridades, ¿qué en cuanto a malos gobiernos? Bueno, esta pregunta contiene una gran verdad bíblica y es que sí debemos de respetar las autoridades. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que la Biblia, aquí el apóstol Pablo, está aclarando la necesidad del orden, de las leyes, de un gobierno, y que toda persona que se llame cristiana debe aceptarlo, puesto que esas autoridades son permitidas por Dios. Es más, es algo que Dios pone para bien de la sociedad. Sin embargo, miren cómo sigue el versículo amén, este texto. Ahí versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que esta lectura deja ver que realmente está hablando de un gobierno que busca el bien de su pueblo, no de un gobierno que lo reprime, que le roba sus libertades, que le hace mal en vez de bien. Así que, bueno, creo que es bueno aclarar también el punto. Pero es importantísimo aclarar algo también. Por encima de esas autoridades humanas, los gobiernos, los magistrados, puesto por Dios, está, lógicamente, el mismo Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Miren lo que dice allí Efesios 1, 20 al 21. Ahí hablando de la gloria de Dios, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por encima de toda autoridad está Jesucristo. Esa gloria fue dada por Dios, esa posición por encima de todo reino, por encima de todas las cosas está Cristo. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Recordemos en Apocalipsis que se habla tanto del Señor en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerdo, Apocalipsis 19 y 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por encima de todo está nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante a la hora de reconocer que sí, hay que respetar las leyes, pero por encima de eso está el Señor mismo. Lo cual quiere decir que sí, hay que respetar las leyes, pero cuando estas leyes van en contra de la voz de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de las enseñanzas de Jesucristo, es mejor escoger a Cristo, porque Él es la verdad. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad por encima de los hombres. Y uno se pregunta, ¿y los cristianos se han visto en este dilema? Bueno, a lo largo de los siglos sí, que han tenido que escoger. O respetan y obedecen a Dios, o respetan y obedecen las leyes anti-Dios, anticristianas de los hombres. Pero es que eso ocurrió desde el principio. Mire, recordemos esta historia allí con Pedro y Juan. En Hechos 5, 27 al 29. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que los apóstoles Pedro y Juan se vieron en una disyuntiva. Se les dijo, las autoridades, que no podían hablar de Cristo, pero ellos desobedecieron las autoridades y obedecieron el mandato que Cristo le había dicho, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio aún de sus vidas, aún en la cárcel, aún de ser maltratados por las leyes injustas de los hombres por tal de obedecer al Señor. Y eso ha sido así siempre. Así que la respuesta es sí, claro, hay que respetar las leyes siempre y cuando éstas no vayan en contra de los principios de la Biblia, en contra de las enseñanzas de Cristo. Somos ciudadanos responsables y obedientes, pero por encima de eso somos ciudadanos del reino de Dios. Y buscamos a Él primero, y lo demás viene después. Es secundario delante del Señor. Y la historia sí está llena. Hay un personaje tan especial aquí en este país, en los Estados Unidos, Martin Luther King. Este hombre, por no renunciar a sus principios cristianos, siendo él un pastor, no respetó y no obedeció las leyes injustas que en ese momento existían en los Estados Unidos en cuanto a segregación racial. Él fue firme, pero nunca renunció a sus principios bíblicos en cuanto a la no violencia, en cuanto al amor, en cuanto al perdón. Él nunca fomentó la violencia en contra del gobierno. Él fomentó la firmeza, sí. La desobediencia civil, sí, pero nunca violando los propios principios cristianos. Sus pensamientos son maravillosos. Quiero solamente leer uno de ellos, de los tantos que él tiene, pero fíjense lo que él dijo. La oscuridad no puede sacar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede sacar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Un principio cristiano. Para enfrentarse a leyes injustas y comportarse no solamente como un ciudadano correcto, sino en primer lugar como un hijo de Dios, como un cristiano. Qué gran ejemplo. Y aquel que me escuche, sí es mejor obedecer a Dios que a los hombres. A la larga, el precio vale la pena. Y recordemos esto, que lo que Dios quiere para nosotros es vida eterna. Y obedecerle para recibir esa gran bendición es poner nuestra fe en Jesucristo y solo en Jesucristo. Es no poner nuestra creencia, nuestra fe para ser perdonados en una religión, en un hombre, en un gobierno, sino en Cristo. Así que vamos a obedecer al Señor. No solamente por encima de gobierno, sino aún por encima de religiones que nos enseñen otra cosa. La fe es lo que nos salva, porque es Cristo quien nos salva al morir en la cruz y resucitar. Bueno, de esa manera intenté, de una manera lo más simple y rápida posible, esa pregunta. Y recuerde que usted puede hacer sus propias preguntas y las hace a pastor@ibiatlanta.org. pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.